Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En medio de las agitaciones y las ocupaciones diarias, es necesario apartar un tiempo para renovar nuestro espíritu y refrescar el alma con el agua viva de la palabra de Dios. Tu palabra de amor llegó a mi corazón, transformando mi vil condición. La Ferretería Ebenezer presenta un encuentro con la palabra de Dios, un espacio de reflexión, crecimiento espiritual y orientación divina para nuestras vidas. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro programa Un Encuentro con la Palabra de Dios. Saludamos en este momento a todos nuestros televidentes que han estado muy pendientes de esta programación. A todos, Dios les bendiga. Queremos saludar en esta hora de una manera muy especial a una hermana que nos ha reportado sintonía, la hermana María Tavera. Ella es fiel oyente y ha estado muy pendiente de esta programación. También queremos saludar a todos este bello municipio de Rosario, todos los habitantes de los patios también, Cúcuta, su área metropolitana y hasta donde alcance a llegar Metro TV. Para todos, un Dios les bendiga. Quiero en este momento elevar una oración a Dios presentando este programa para que sea el Señor dirigiéndonos y Él dando esa palabra que cada oyente, cada televidente en este momento está necesitando. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias en el nombre de Jesús por concedernos esta bendición una vez más de estar al aire, Dios mío, en esta programación. Pedimos, Señor, que por favor tú sigas tomando control de los aires, Señor amado, y que tú coloques esa palabra que está necesitando cada televidente en esta hora. Glorifícate de una manera gloriosa, te lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Voy a tener la lectura de la palabra del Señor en esta hora, allí en la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 8 al versículo 13. Dice la palabra del Señor, la leo con la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haga el bien, busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Gloria al Señor. Ahí termina una pregunta diciendo, ¿y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Sabemos que Dios paga bien al que bien le sirve. Entonces es una preciosa bendición, porque ahí en el Salmo 112, versículo 7, dice el Señor en su palabra, dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Qué bendición, porque el que le sirve a Dios no va a tener temor nunca de malas noticias. Entonces, en esta hora, una vez más, le doy gracias a Dios por la bendición que nos da de tener nuevamente en nuestros medios a nuestra amada esposa Victoria Ochoa y a mi nuera Caterine Prado. Entonces, para mí es una bendición dejarles aquí en los micrófonos de Metro TV. Dios le bendiga en esta tarde a toda la audiencia de teleaudiencia de Metro Canal Televisión de Villa del Rosario, la cual pues nos brinda esta preciosa oportunidad de poder estar compartiendo la palabra de Dios, dándole gracias al señor Gustavo, que es el gerente de este medio de comunicación, también a mi esposo Humberto Jaime, director de este programa, Un Encuentro con la Palabra de Dios. Y como decía mi esposo, pues le damos gracias a Dios por la bendición de poder sacar un tiempo para las cosas de Dios, ya que Él nos pide que le buscamos a Él primeramente, el reino y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. También, como decía mi esposo, quiero saludar a la hermana María Tavera, que es fiel
televidente de este programa, también a la señora Teresa Blanco, que también reportó sintonía, y pues está contenta porque está ansiosa de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. También pues queremos seguir compartiendo urgentemente este pensamiento de la palabra de Dios, a la cual hemos sido llamados, ya que como estamos viendo se están desatando muchas falsas doctrinas, una avalancha de falsas doctrinas, que muchos pues tienden a confundirse porque no hayan a querer creer. Pero amado amigo, en esta tarde yo le quiero decir que la verdad solo hay una, es nuestro Señor Jesucristo, el cual forma la Trinidad Divina con el Padre y el Espíritu Santo. Y en esta tarde pues queremos seguir impartiendo la palabra, y Él nos pide también que lo hagamos con mucho temor y temblor, sin añadirle ni quitarle a esta palabra, porque dice allí en Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 18, que el que le añade a esta palabra, su nombre será borrado del libro de la vida, y el que le quite y que le añada a esta palabra, vendrán las plagas que están escritas en este libro. Entonces nosotros con mucho temor y temblor compartimos el pensamiento de la palabra de Dios tal y como está escrita, y en esta tarde pues quiero dejar a Caterine también que nos salude en esta tarde, y así pues entraremos en el pensamiento de la palabra del Señor. Dios los bendiga, los saludo en este día, dichosos y felices de estar con ustedes compartiendo una vez más en este programa un encuentro con la palabra del Señor. Los invito a que estén abriendo sus Biblias en Hebreos capítulo 4, vamos a hacer lectura en el capítulo 4 de Hebreos, el versículo 12 y 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:12. También encontramos en Hechos capítulo 4 verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Esto es palabra de Dios. Aquí oíamos muy claro que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Con el hecho de ser viva, pues ella surte efecto en el corazón del ser humano. Y por eso nosotros estamos acá dando testimonio del cambio que ha tenido nuestra vida al haber aceptado, oído y creído a esta palabra. Ya lo que practicábamos, el pecado que practicábamos por esta palabra, ya nosotros pudimos entender que no debemos seguir pecando ante la presencia del Señor. Esa palabra surtió efecto en nosotros y nos hizo ver la realidad del modo de vivir que nosotros estamos, porque es el área espiritual el que el Señor le concierne para Él en el día que tenemos que presentarnos a darle cuentas. Y el verso 13, ahí en el Hebreos capítulo 4, también dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios, a quien tenemos que dar cuentas. Si nosotros atendemos a esta palabra, el Señor Jesucristo pues nos va a reconocer allí en el cielo, pero si no le atendemos, Él también va a desconocer a aquel a que no atendió la palabra, porque dice que todas las cosas están desnudas, abiertas ante los ojos de Dios, a quien tenemos que dar cuenta. Y allí en el Hechos capítulo 4, el verso 12, como se leía, dice que hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en que nosotros podemos ser salvos. Entonces por eso tenemos que dar a conocer cada día este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente siga aprendiendo de la palabra de Dios, y en cualquier momento el espíritu, el alma anhelen por su propia cuenta ellos estudiar la palabra, escudriñarla, para seguir aprendiendo de este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta hora nosotros queremos seguir compartiendo sobre el tema que vimos en la edición pasada. El fin de todas las cosas se acerca, y queremos dar a conocer más señales que se están cumpliendo en este siglo XXI, y por estas señales nosotros podemos ver que puede ser el último siglo que se pueda vivir aquí en esta tierra. Estamos viviendo el siglo XXI,
Y allí la hermana Caterine nos va a dar lectura en unas citas bíblicas de los evangelios. Y vamos a empezar ahí en el Evangelio San Mateo. En San Mateo 24 encontramos en el capítulo 1 al 14, dice: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra para que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. También podemos encontrar en el mismo capítulo 24 de Mateo, en el versículo 21, que dice: Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En el capítulo 22 dice, en el versículo 22 dice: Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y en el versículo 27 dice: Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien, como podemos ver, ahí está muy claro, cuando los discípulos le preguntaban al Señor que qué señales Él les podría dar o mostrar o enseñar para ellos poder ver cuál sería el fin del siglo en que se cumplirían esas señales. Y aquí pues podemos ver bien claro que ese es el siglo XXI que estamos viviendo, porque estas señales que la hermana ha leído allí en el capítulo 24 de San Mateo, que usted, amado amigo, también lo puede leer allí en la Biblia, si usted la tiene allí en la casa, que es muy importante que la tenga, y pueda confirmar que es palabra de Dios. Todas estas señales ya se han cumplido, la mayoría de ellas, y seguirán cumpliendo, porque dice que hasta que Cristo venga, estas señales se seguirán cumpliendo. Entonces es necesario que nos apercibamos por la salvación del alma. Dice que por causa de lo escogido los días serán acortados. Y como vemos, Caterine, ya un día pues no nos alcanza, ¿no?, para nosotros hacer nuestros quehaceres. Y también tenemos que anunciar este evangelio. Hay de nosotros si nos callamos, no predicamos la palabra, le decía el Señor a los discípulos. Y nosotros pues ahora somos discípulos del Señor, que cada día estamos aprendiendo la palabra y Él nos manda a enseñar este evangelio. También hay en San Lucas capítulo 21, también hay otras señales que también se están cumpliendo y otras que se van a cumplir. Dice en San Lucas 21, el versículo 8, Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. En el versículo 12 dice: Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y allí en el versículo 17 encontramos: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Amén. Esas son señales, otras señales que en la edición pasada pues no habíamos podido ver, pero hoy el Señor nos da la oportunidad de hacerle ver más señales. Dice ahí la palabra que seremos aborrecidos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente hoy en día le fastidia que se hable del evangelio, que le diga que esta palabra se va a cumplir, que ni una tilde ni una jota de esta palabra
se pasará sin que se cumpla. Y esto pues es una señal bíblica. Hay gente que cuando se hace un culto en las calles, una campaña, o se le va a predicar la palabra, se le va a entregar un tratado, le fastidia, rompe ese tratado, pone su música en la casa para no oír la palabra. Eso es esa señal donde dice que seremos aborrecidos por causa del Señor. Pero nosotros seguiremos adelante predicando este evangelio, porque el Señor nos dice que tenemos que predicarla, oigan o la dejen de oír. También en San Marcos capítulo 13 hay otras señales. Dice en el capítulo 13 de San Marcos, el versículo 1 al 6. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mirad qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En el versículo 9 también nos dice: Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Aquí en el versículo 19 también encontramos, dice: Porque aquellos días será de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese cortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Amén. Bien, ahí vemos cómo el Señor a través de los 3 evangelios confirma las señales antes del fin. Esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Acá los escritores de estos evangelios, ellos no coincidieron, eso no es una coincidencia, sino es que el Espíritu Santo los inspiraba a hablar a través de sus labios, de su boca, gloria al nombre del Señor, estas señales antes del fin. Pero como ellos tenían el Espíritu Santo de Dios, por eso todos coincidían la misma escritura. Hay mucha gente que dice que no creen en la palabra de Dios, que el papel aguanta todo, que los hombres son pensamientos de hombres, pero aquí podemos ver que no, porque San Mateo, San Marcos y San Lucas coinciden enseñándonos las señales antes del fin. Dice que muchos serán llevados a los concilios, a los magistrados y a los gobernadores, pero esto es que Dios lo permite para que allá el cristiano que le permita ir a esos lugares dé testimonio del evangelio, porque dice la palabra que será predicado el evangelio en todo el mundo a toda criatura y vendrá el fin. Y esa es una de las señales que se está cumpliendo, es una de las últimas señales que se está cumpliendo para que el fin venga. Dice: y será predicado a todas las naciones este evangelio y vendrá el fin. Por eso usted oye, como decía en la pasada edición que tuvimos, que se oye hablar del evangelio, se ve el evangelio escrito en las paredes, por las carreteras: el fin viene, Jesucristo viene ya. Se lee también en pancartas, en tratados. Entonces esto es la venida del Señor, está a la puerta. Gloria al nombre del Señor. Entonces esto nos lleva a nosotros a escapar de la destrucción que viene para la tierra. El Señor no quiere que esta destrucción nos alcance, por eso Él quiere que aprendamos de la palabra, que nos interesemos por leer la Biblia, su palabra, este evangelio que yo he plasmado en la Biblia. Y todo libro se escribe, se imprime para ser leído, cuanto más la palabra de Dios. Entonces, si usted no lee la Biblia, Dios le va a pedir cuentas por esa falta de interés de no haber leído la Biblia, pero sí oyó hablar de la palabra de Dios. Entonces ahí en segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 1 al 18, todo el capítulo nos detalla bien el apóstol cómo será el fin de este cielo y esta tierra que nosotros
podemos ver ahora que ellos quedaron reservados en el diluvio. En el diluvio nosotros vemos a través de la Biblia que todo pereció en agua menos la familia de Noé, pero quedó el cielo y la tierra, pero ellos volvieron a ser reproducidos por más seres humanos, por animales, por plantas, por todo lo que nosotros podemos ver ahora, pero hay un juicio decretado para este cielo, esta tierra y todo lo que en ella hay, porque dice la palabra que por causa de los hombres impíos viene juicio para esta tierra. Entonces vamos a dar lectura ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 18. Dice la palabra del Señor: y amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, habiendo sido quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no seas que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, aquí está bien claro cómo es el juicio que está decretado para este cielo y esta tierra. Amén. Entonces, amado amigo, esto es real. Así como fue el diluvio, fue tan real, también este juicio va a ser real. Ahí en el verso 11 y 12, ¿qué dice la palabra, Caterina? Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? 13. Y dice en el 13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Entonces acá dice la palabra que si nosotros estamos esperando todas estas cosas, ¿cómo no vivir nosotros una vida para Dios? Porque hay una promesa para los que viven la palabra de Dios. Hay cielos nuevos y tierra nueva en los cuales va a morar la justicia para siempre. Entonces acá el apóstol también nos confirma las señales que vimos allí en los evangelios. También inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro escribe esta epístola, y también dice que el apóstol Pablo también hizo cartas
diciéndole a las gentes que se apercibieran por la palabra, que no se dejaran engañar por los indoctos que tuercen la verdadera doctrina. Y veíamos en las señales del fin que dice que si los días no fueran acortados, nadie podría ser salvo a causa de tanta falsa doctrina. Entonces la gente se confunde. Cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, hay mucha gente que dice, pero es que yo estoy confundido, yo no sé a quién creerle, porque unos dicen, yo tengo la verdad, yo soy la verdad. Pero quiero decirle, amado amigo, en esta tarde, que la verdad es Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, si no es por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces no nos dejemos confundir. Si a usted le hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa es la doctrina que nos va a llevar al cielo. Esa es la doctrina verdadera, la del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A usted le hablan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa es la verdad. Son buenas nuevas de salvación que el Señor Jesucristo trajo a esta tierra. Nosotros creímos a este Evangelio y damos testimonio de que pudimos ser cambiados. Éramos pecadores y pecamos deliberadamente porque nosotros ignoramos esta palabra. Pero empezamos a oír de la palabra de Dios, nos interesamos en escudriñar la palabra y en cada día estudiarla, y podemos ver ahí que verdaderamente nosotros pecábamos porque ignoramos esta palabra. Pero ahora nosotros ya no la ignoramos, y nadie la va a ignorar cuando llegue la presencia de Dios, porque allí el Señor le va a acordar a usted, amado amigo, amado hermano, que de pronto está viviendo una vida muy liviana, que acá en esta tierra se le predicó el Evangelio tal y como está escrito, sin añadirle ni quitarle. Entonces esto es para instruirnos a nosotros para el reino de los cielos. Entonces, estando en la espera de todas estas cosas, vivamos una vida para el Señor. Se puede vivir una vida para Dios aquí en esta tierra. Ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18 nos habla esta porción de la palabra de la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que nos tienen por tardanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, adelantaos los unos a otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Bien, acá dice la venida del Señor en esta porción de la palabra. Entonces, el hermano Humberto, quiero que esta tarde le explique a cada amigo que nos oye en este momento a qué viene el Señor a esta tierra, a las nubes, a la venida del Señor, a qué se manifiesta para nosotros los cristianos. Bueno, el Señor viene a recibir a su pueblo, al que ha creído en Él, en su palabra. Dice que el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice que Él viene en un abrir y cerrar de ojos, que este cuerpo mortal será vestido en un cuerpo de inmortalidad. Entonces es importante, amigo, que usted entienda eso, aunque a usted de pronto esto le parezca algo anormal, pero el Señor dice en su palabra que Él viene en las nubes a esperar a su iglesia, una iglesia santa, limpia, una iglesia que se ha guardado para Él, porque la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, los que hemos creído en su nombre. Así de que, amigo, prepárate para el encuentro con tu Dios. Estamos viviendo ya, como lo oíamos en este momento, las señales, y ya prácticamente todas están cumplidas. Este evangelio está siendo predicado por muchos medios de comunicación, por internet, televisión, etcétera, etcétera. Esto indica, como leían ahí en San Mateo capítulo 24, que será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ahora mismo, si usted quiere ver por televisión ahí en esta empresa Sinal, ahí sale un programa de televisión llamado Betel.
Ahí ve uno noticias, ve de que varios países ya están recibiendo esta palabra, porque esos son señales antes del fin. Así de que esperamos que usted siga interesándose acerca de su salvación y no postergue tanto, porque no sabemos en qué momento puede venir el Señor hasta las nubes a llevar a su pueblo, a su iglesia. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogiere para sí. Es una bendición. Dios ha sido paciente para con cada uno de nosotros. Nos ha dado muchas oportunidades, así de que esperamos que usted siga adelante. Ya hemos llegado a la parte final de esta programación. Esperamos que usted no se aparte de este canal Metro TV. Agradecemos la atención del señor Gustavo Vega Macías, su hijo, quien ha estado muy atento, muy pendiente. Dios le bendiga, no le distingo, pero esperamos pronto distinguirle. Adelante, Steven. Y a todos los amados televidentes les deseamos mucha bendición. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En medio de las agitaciones y las ocupaciones diarias, es necesario apartar un tiempo para renovar nuestro espíritu y refrescar el alma con el agua viva de la palabra de Dios. Tu palabra de amor llegó a mi corazón, transformando mi vil condición. La Ferretería Ebenezer presenta un encuentro con la palabra de Dios, un espacio de reflexión, crecimiento espiritual y orientación divina para nuestras vidas. Bienvenidos.